están? Eh, Gracias por la invitación. Bienvenidas y bienvenidos a este congreso. Vamos a hablar sobre arteria umbilical única en el primer trimestre. Bueno, a ver, siempre un poquito la parte de embriología para recordar. eh, el cordón umbilical ya lo tenemos desde el día 28 de vida. O sea, día 28 estamos hablando de semana 4, 7 por 4, 28, cuando la longitud coronal es de 4 milímetros aproximadamente en la ecografía. Imagínense, 4 milímetros en la ecografía y ya tenemos un cordón umbilical como tal, con dos arterias y una vena. Eso es lo correcto, eso es lo adecuado. Se supone que la vena umbilical derecha ya involucionó, nos quedamos con la vena umbilical definitiva y las dos arterias presentes. La alteración de la que vamos a hablar, que es la arteria umbilical única, se asume dentro de los estudios que se han hecho que puede ser causada por una agenesia de la arteria umbilical, que nunca se dio, que nunca se formó, o por una atrofia de la arteria umbilical que ya estaba, pero en todo caso en semanas iniciales. O por último, simplemente la persistencia de la arteria lantoidea que quedó como tal, ¿no? En el tallo corporal. Como fuere, es una alteración, malformación congénita de las más frecuentes, dice acá, 0.3 a 1% en general, pero va a depender de las semanas en las que yo evalúe, porque en la etapa neonatal se habla de un 0.5, 0.8% de incidencia, mientras que en la ecografía de tamizaje de primer trimestre la incidencia puede llegar hasta 4 o 5%. Eso significa que podría haber bebitos que se pierdan en el camino cuando tienen esta alteración. Esta línea de tiempo es para entender que conforme ha pasado el tiempo, valga la redundancia, el abordaje de la arteria umbilical única ha cambiado. ¿En qué sentido? Que en un inicio simplemente bastaba que nazca el bebito, que yo evalúe de forma macroscópica el cordón umbilical, que vea dos arterias y una vena y pues estábamos bien. Conforme fue avanzando la ciencia, llegó lo de anatomía patológica, el microscopio, y la histología o la evaluación microscópica del tejido umbilical era el que me daba la certeza o descartaba si es que había o no el diagnóstico de arteria umbilical única. Más adelante se empezó a hacer, cuando apareció la ecografía ya por la década del 70, inicialmente en los fetos más grandes era más fácil visualizarla, segundo o tercer trimestre, vejiga, que es la zona anecogénica, y las dos arterias umbilicales que abrazan a la vejiga. Para que en la actualidad detectemos la arteria umbilical única desde el primer trimestre. Y es así como tiene que ser. La arteria umbilical única tengo que detectarla en el primer trimestre. Si estamos hablando que del día 28 ya tengo dos arterias y una vena, pues entonces a la semana 11 que hago la ecografía de tamizaje con mayor razón. ¿Cómo? Pongo el Doppler color, veo la imagen anecogénica al medio que va a ser la vejiga y abrazada por las dos arterias umbilicales. Entonces, recuerden, y lo refuerzo nuevamente, que ya lo mencioné en una charla anterior, creo yo, es que la ecografía de tamizaje de primer trimestre de la OMS 13.6 es la ecografía más importante de todo el embarazo. No hay gestante que no la deba tener. Y por supuesto, debo de entender que esa ecografía de tamizaje de primer trimestre es una mini morfológica. Tengo que ver todo lo que pueda del bebito, absolutamente todo lo que pueda, incluida la presencia de vejiga y arterias umbilicales. Entonces, esta es una ecografía de primer trimestre donde veo 4 cámaras, válvulas cardíacas, pulmones, costillas, columna vertebral atrás, el fémur, para que vean ustedes acá, 10.8 milímetros es 13 semanas. La presencia de vejiga, que es lo anecogénico, a veces no va a ser tan sencillo visualizarlo, pero con la práctica o de acuerdo como uno va haciendo más exámenes en el primer trimestre, se da cuenta que lo puede visualizar con facilidad. Y poniendo siempre el color para ver las dos arterias umbilicales que abrazan la vejiga, extremidades y todo ello, líquido amniótico. Entonces la ecografía de tamizaje es importantísima y es allí donde debo yo determinar este problema. No confundir que, por ejemplo, aquí tengo la aorta descendente y dos arterias que salen, que son las arterias renales. Son diferentes. Lo que tengo la aorta descendente finalmente va a acabar en las arterias ilíacas, dos arterias ilíacas que están dentro del feto y se separan, ¿ok? Se bifurcan, para no confundirme. Y lo otro es que voy a tener el fetito en esta posición, un corte axial con la vejiga, el asterisco está en la zona anecogénica, que es la vejiga, y estas dos arterias, que no son las arterias umbilicales tampoco, porque si se dan cuenta, esto blanquito es el fémur, esto blanquito es el fémur, y las arterias descansan sobre el fémur, por lo tanto son las arterias femorales. Se pueden confundir, ¿eh? Entonces, y finalmente esta es la imagen, pues, de la vejiga,
no solo es, perdón, de las arterias umbilicales, no solo voy a ver la vejiga necogénica, sino las dos imágenes que al Doppler color pintan abrazando la vejiga y que confluyen, a diferencia de las otras, las ilíacas que divergen o las femorales que divergen también, las renales ni se diga. Las arterias umbilicales confluyen para unirse con la vena umbilical y formar pues el cordón umbilical. Entonces, muchos estudios sugieren que la hallazgo de arteria umbilical única se asocia a resultados perinatales adversos como alteraciones en el crecimiento, parto prematuro, muerte fetal y alteraciones congénitas. En gemelos la incidencia va mucho mayor, desde 4.6 hasta 9.8% en muchos estudios. Entonces, en este video vemos, por ejemplo, primer trimestre, fémures arriba y ponemos el color. Vemos la vejiga necogénica y solamente hay una arteria umbilical. Por más que se mueve y todo, solamente me pinta un lado y no está la otra. Esa es una arteria umbilical única. Va a haber asociaciones, variables que se asocien a la presencia o ausencia de este problema con mayor incidencia. Por ejemplo, en las personas que son de Europa del Este, caucásicas, gemelos, aneuploidías, sobre todo la trisomía 18, al igual que con otras patologías como la megavejiga, por ejemplo, se asocia, la trisomía 18 es de las cromosomopatías que más se asocia a arteria umbilical única, el uso de talidomida, hipervitaminosis A, el uso de fenitoína en pacientes que tienen epilepsia, trastornos convulsivos en general. En japonesas el riesgo es menor y pues no varía con el sexo ni la edad materna. Anomalías fetales asociadas. Se ha encontrado en varios estudios que la presencia de arteria umbilical única podría ir con otras anomalías. Lo que siempre menciono también, el hallazgo de una alteración ecográfica debe obligarme a hacer una morfológica y buscar más cosas porque suelen venir con más agregados. Entonces, la asociación de arteria umbilical única y anomalías fetales es variable. Algunos estudios reportan de 25 hasta 50% de los casos, ojo. No hay una malformación específica asociada, pero frecuentemente son múltiples y a menudo letales. Los niños que sobrevivieron al periodo perinatal tuvieron una tendencia a desarrollar hernia inguinal y no mostraron otra alteración. Podría haber asociación con alteraciones renales clínicamente silentes en la etapa postnatal. Los niños con arteria umbilical única a menudo tienen bajo peso al nacer y son prematuros. Y el parto, aquí está, el parto pretérmino, más frecuente en bebitos con arteria umbilical única y también se asocia a malformaciones fetales. Este estudio es un estudio interesante en donde se evalúa los resultados de los embarazos únicos cuando el feto tenía arteria umbilical única. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Dos grupos. El primer grupo, que son los bebitos con arteria umbilical única, y el segundo grupo, bebitos con arteria, dos arterias umbilicales y una vena, o sea, cordón umbilical normal, cordón umbilical anormal. ¿Qué se encontró? Se encontró que dentro de las alteraciones, miren ustedes el comparativo, la diferencia era, no sé si lo marqué, no lo marqué, la diferencia era estadísticamente significativa cuando comparábamos el parto pretérmino, o sea, parto debajo de las 37 semanas, que es los prematuros. Partos pretérminos en bebitos con arteria umbilical normal, que era un 7%, y en comparación a la arteria umbilical única era más del doble, 16.35%. Otra patología en la que se vio la diferencia significativa fue también en pretérminos, pero pretérminos tempranos incluso. Pretérminos debajo de las 34 semanas, la incidencia fue 1.29 en arteria umbilical, dos arterias umbilicales o cordón umbilical normal, y 7% en arteria umbilical única. La estadística nos demostraba que efectivamente los partos prematuros se asocian más a arteria umbilical única. No solo partos prematuros, sino bajo peso al nacer. Y nuevamente volvemos al comparativo. Cordón umbilical normal, 11%. El doble de porcentaje de peso debajo del percentil 10 en arteria umbilical única. ¿Correcto? Entonces, dentro de todas las diferencias que podía haber con polihidrano, diabetes gestacional, cesárea y todo ello, las asociaciones más significativas se dio entre el parto prematuro, prematuro temprano y bajo peso al nacer. Otro resultado más que fue importante también en el grupo de arteria umbilical única respecto de cordón umbilical normal, y es que se vio que la mortalidad neonatal, miren ustedes, la mortalidad neonatal en arteria umbilical normal 0.68% y en arteria umbilical única 2.52%, o sea, más del doble.
significativo realmente. En el caso de mortalidad perinatal, el doble, un poquito más. En el caso de, ingreso a UCI también fue el doble. Y en el caso de alteraciones placentarias, o sea, placenta velamentosa, placenta en raqueta, o cotiledones adicionales, también fue más del doble. O sea, en el compromiso perinatal sí fue casi en todos los parámetros más del doble. Bueno, seguimos. La incidencia según este estudio que les sigo comentando, se vio que la incidencia fue de 0.63%, era embarazo único con una arteria umbilical, que está dentro del porcentaje, ¿no? Un 0.45% aislado y un 0.18% no aislado. Arteria umbilical única aislada tiene una tasa mayor de resultados adversos incluso en ausencia de otras anomalías al nacer, en comparación con los fetos que tenían arteria umbilical normal. Ojo, no sé si me dejo entender. Si tengo arteria umbilical única con agregados, obviamente el pronóstico va a ser el peor. Si yo tengo arteria umbilical aislada, pero lo comparo con cordón umbilical normal, los resultados adversos son mayores, ¿correcto? A pesar de examinadores expertos, puede haber omisión del diagnóstico o confusión en el mismo. Una sensibilidad de 85% que no es tan alta, pero una especificidad de hasta el 99%. Solicitar ecografía de detalle anatómico ante este hallazgo por ecografista con experiencia. Y eso también es importante, así como los procedimientos intrauterinos que deben de ser en su mayoría realizados por médico fetal o una ginecóloga que esté capacitada en ello. Los exámenes de diagnóstico prenatal de alto nivel, de tercer nivel, deben de ser realizados o por la médica materno-fetal o por la ginecóloga que esté entrenada, que también puede darse, claro que sí, pero si es que ustedes no están en la capacidad de realizar este examen morfológico de detalle del primer trimestre, pues derivarlo a quien corresponda para no obviar otras alteraciones que se me podrían pasar. Introductory fetal demise, que es el porcentaje que les había mostrado en el cuadro anterior. Miren ustedes, 2.6% de aborto u óbito fetal en arteria umbilical única respecto a 0.3% en cordón umbilical normal. ¿Qué significa esto? Que también me obligaba, según el estudio, a considerar a estos bebitos de alto riesgo y hacerles un monitoreo más próximo para que no se me vaya a pasar, ¿correcto? El parto pretérmino, la incidencia fue, y se los mencioné, 7% en cordón umbilical normal y 16% en los que tenían arteria umbilical única. Entonces, habrá que considerar cervicometría en estos pacientes. Eso es lo que sugiere también el estudio y es un hallazgo importante, porque sería un factor de riesgo para tener parto prematuro. Restricción de crecimiento intraútero, importante porque al saber que tengo un bebito con este problema, tengo que estar pendiente con las ecografías obstétricas para, ya sea por el percentil debajo del 10, o si es que tengo una velocidad de crecimiento que no es la correcta, considerar el Doppler para evaluar con precisión este problema. Asociación con anomalías placentarias, como placenta de inserción velamentosa, les dije 16% respecto a 0.5% en un cordón umbilical normal, placenta de inserción marginal de 18% versus 5.9%. Estas malformaciones placentarias podrían explicar la alta tasa de mortalidad perinatal en fetos con arteria umbilical única aislada. Claro que sí, claro que sí. Entonces, aquí tenemos otro videito, también es del primer trimestre, para que vean que por supuesto que en el primer trimestre lo podemos evaluar. Y es un bebito a un corte axial, los dos fémures se ven hiperecogénicos, ¿cierto? Pongo el color y veo la vejiga anecogénica redondeada y las arterias umbilicales que abrazan a la vejiga. Estas son las arterias umbilicales. Aquí encima, como quien se va por el fémur, va a aparecer la futura, bueno, no la futura, la arteria femoral que no me debe confundir, miren acá a esta, ¿ya? Que no me debe confundir con las umbilicales que están abrazando a la vejiga. Otro estudio muy simpático de la revista blanca de la ISUOC, en donde se evalúa, como vemos aquí, la asociación de arteria umbilical única con otras malformaciones congénitas. Les puse esta foto, esta imagen de la práctica diaria, en donde se ve una vejiga anecogénica redondeada, pongo el color y solamente veo una arteria umbilical, primer trimestre. Aquí no hay, ¿correcto? Para familiarizarnos con estas imágenes. Entonces, bueno, en este estudio la idea fue ver si es que la arteria umbilical única se asocia a malformaciones congénitas de otros órganos. Y bueno, según la evaluación y el estudio que se hizo, este estudio está para que lo encuentren online y ustedes mismos pueden acceder desde el año pasado.
se concluye que, si bien es cierto que podría haber asociación con otras alteraciones, se vio que había una fuerte asociación con alteraciones gastrointestinales tipo atresia o estenosis gastrointestinal. Claro, porque recuerden que durante la embriología también hay una etapa inicial en la que los intestinos están herniados de forma fisiológica, generalmente antes de la semana 11, por donde también sale el cordón umbilical. Entonces, podría deberse a un mecanismo embriológico común, el compromiso gastrointestinal y arteria umbilical única, motivo por el cual en estos estudios podría haberse encontrado que hay más incidencia de estas alteraciones. Entonces, el riesgo incrementado de, otra cosa que encontraron también es que hay riesgo incrementado de arteria umbilical única respecto a la recurrencia, o sea, que podría tener un feto que tuvo anteriormente arteria umbilical única o una mamá que tuvo un feto con arteria umbilical única podría repetir la situación. Y lo que me hace pensar en que podría haber alteraciones genéticas o medioambientales implicadas. También favorecido esto por la historia ya que me dice que los gemelos tienen más incidencia de arteria umbilical única, los hermanos tienen más incidencia de arteria umbilical única, entonces corrobora lo que ya tengo, la información que ya se tiene. Se encontró también que había una fuerte asociación de la arteria umbilical única con trisomías la 13 y la 18. Lo que dice la bibliografía previa es que hay más asociación con el síndrome de Edwards, pero también se habla del Patau y del Down, pero en este caso encontraron mayor asociación con el 18 y el 13, ¿no? Con los dos. Bueno, este es el resultado del estudio para que le den una miradita, no sé si lo marqué, no lo marqué, para que le den una miradita, está libre, y para que vean que efectivamente arteria umbilical única, que es la primera línea, y cordón umbilical normal, que es la segunda, en donde se ve que pues efectivamente en comparación a la incidencia de cordón umbilical normal 0.2, la incidencia de alteraciones gastrointestinales más que duplicarse, miren, va a 0.59 en comparación a 0.02 respecto a cordón umbilical normal. Alteraciones de estenosis o atresia anorrectal, 0.03 cordón umbilical normal y 0.57 en arteria umbilical única. Hay otra asociación con otras alteraciones. Sistema nervioso central, como ven, fue mínimo la diferencia, no significativa en realidad. Pero cuando vemos el OR, que recuerden que es una variable de asociación, miren ustedes que la asociación es de 25.82 en alteraciones gastrointestinales y 20.33 en alteraciones anorrectales. O sea, en comparación con todas las otras, definitivamente hubo mucha más asociación, ¿correcto? Este es otro estudio en el que se evalúa la presencia de arteria umbilical única en gemelos. A ver, primera columna de arteria umbilical única y segunda columna comparado con el control de cordón umbilical normal. ¿Qué es lo que se vio? Nuevamente, buscamos las asociaciones y dentro de los parámetros de asociación se vio que había mucha mayor incidencia con un riesgo relativo de 3.1 del parto prematuro debajo de las 28 semanas incluso. En general había asociación con todas, pero mucho más con el parto prematuro debajo de las 28 semanas. Entonces, si se dan cuenta, casi todos los estudios concluyen que la arteria umbilical única está asociada a parto prematuro, a restricción de crecimiento intraútero, alteraciones congénitas adicionales. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Más que nada por el consejo que nos dio el primer estudio, que estaba bastante detallado. Estar pendiente con el Doppler, hacer más monitoreos en las últimas semanas por el riesgo de óbito, hacer la cervicometría para determinar el riesgo de parto prematuro. Entonces, aquí está, justo lo marqué, era el riesgo relativo de 3.1 respecto de cordón umbilical normal versus arteria umbilical única. Y bueno, también el parto pretérmino temprano debajo de 34 semanas, porque la asociación era 1.7 respecto del cordón umbilical normal y arteria umbilical única. La conclusión de este estudio es que la incidencia de arteria umbilical única en gemelos es de 1.7, contrario a lo que dice la mayoría de información, porque la mayoría de información te arroja de 5 hasta 6% de incidencia de arteria umbilical única en gemelos, pero bueno, es un estudio más. Al igual que en embarazos únicos, esta cohorte es consistente con el riesgo de alteraciones en el crecimiento asociadas a arteria umbilical única. Arteria umbilical única en uno o dos gemelos es un marcador de disminución de crecimiento fetal en comparación a los gemelos que no tienen este hallazgo.
considerar el seguimiento con ultrasonidos seriados a los embarazos gemelares con arteria umbilical única. Pero el consejo sería considerar los ultrasonidos seriados no solo arteria umbilical única en gemelos, sino en población de embarazos únicos, porque también hay incidencia mayor de complicaciones en cuanto al crecimiento. Esta es una imagen ecográfica en donde se ve pues ya un bebito grande, ¿cierto? Dos arterias umbilicales y una vena grande, dos arterias umbilicales y una vena, que es fácil pues ya en el tercer trimestre. La idea es detectarlo en el primer trimestre para evitar este tipo para hacer la consejería prenatal previa y no llevarnos la sorpresa. Aquí en esta ecografía vemos el primer trimestre nuevamente, paciente obesa, por eso es que se veía un poquitín borroso, la vejiga anecogénica, ponemos el color y solamente una arteria umbilical que abraza la vejiga, arteria umbilical única. ¿Es realmente entonces un marcador de riesgo la arteria umbilical única? ¿Qué creen ustedes? Bueno, con todo lo que se les ha mostrado, yo creo que debemos considerarlo un marcador de riesgo, claro que lo es. 4 imágenes aquí, una del fémur para que vean que estamos en el primer trimestre, esta semana 12, 13 más o menos. Esto es lo correcto, poner el color, ver que las dos arterias umbilicales confluyen para formar el cordón umbilical, o aquí poner el color, ver la vejiga al medio anecogénica, igual que acá, y las dos arterias umbilicales que confluyen. Aquí pongo el color, vejiga anecogénica y solamente una arteria, ¿correcto? Hay que diferenciar entre arteria umbilical única o arteria umbilical asociada a otras alteraciones. Como la mayor cantidad de alteraciones que uno encuentra, la arteria umbilical única con alteraciones agregadas tiene un pronóstico menos simpático en comparación a la arteria umbilical aislada. Las malformaciones más frecuentes podrían, de acuerdo a los estudios, dar para aparato cardiovascular, que va casi en todas, ¿no? En cualquier alteración ecográfica que uno tenga, siempre hay que mirar el corazón. De hecho, también es un criterio para hacer una ecocardiografía, ya sea en el primer trimestre o más avanzado del embarazo, para descartar que no haya un agregado. Alteraciones en el sistema renal. Y recuerden el estudio en el que había una asociación significativa, como R de 25 a más, en caso de alteraciones gastrointestinales, atresia rectal y anal y todo eso. Se debe realizar una ecocardiografía, ya les mencionaba. Arteria umbilical única más alteración estructural tiene un riesgo de neoploidías que va de 4 a 50%, dependiendo, de las semanas en las que se encuentre, porque si es que ya son semanas avanzadas, podría ser que haya bebitos que se pierdan en el camino. Por eso es que la variación es tan alta, de 4 hasta 50%. Arteria umbilical única aislada, no hay riesgo incrementado de neoploidía siempre y cuando vaya sola. Acompañada, pues sí. Pequeña paralelidad gestacional, polidramios, oligodramios, desprendimiento prematuro de placenta, prolapso de cordón umbilical y mortalidad perinatal. Todas estas situaciones se pueden incrementar cuando hay arteria umbilical única. Se debe notificar al pediatra este hallazgo de arteria umbilical única, pues mencionamos, recuerden que puede haber alteraciones en la etapa postnatal, sobre todo compromiso renal. Hasta un 7% de alteraciones estructurales se pueden diagnosticar en la etapa postnatal. Es más, en algunos estudios decía, por lo tanto, debemos sugerir desde el parto ya que se le haga una ecografía al neonato, pues eso lo decidirá el pediatra. Nosotros cumplimos con decirles que el bebito que viene tiene arteria umbilical única para que, de acuerdo a la evaluación que ellos hagan, consideren o no pedir un estudio adicional. Nuevamente una ecografía, este es un fémur de un bebito de 12 semanas, primer trimestre, ponemos el color, vejiga al medio anecogénica y dos arterias umbilicales que pintan y que van a confluir para formar adelante el cordón umbilical. Este es otro estudio más en el que se evalúa la tasa de detención, bueno, es hace 10 años, pero importante para ver cómo ha evolucionado nuestra tasa de detección de arteria umbilical única en el primer trimestre. ¿Qué es lo que dice? Bueno, claro, en el segundo trimestre va a ser mayor la sensibilidad, ¿no? Es un bebito más grande, pongo el color, es más fácil que me pinte, ubicar el corte. Y en el primer trimestre la sensibilidad es casi la mitad, como tirar una moneda, que es bajísimo. La especificidad sí es alta, pero tanto la sensibilidad como el valor predictivo positivo son bajos. Y en el segundo trimestre, pues mejora ostensiblemente. El diagnóstico definitivo siempre va a ser por anatomía patológica, ojo. Pero esto simplemente nos obliga a capacitarnos más para poder hacer el diagnóstico del primer trimestre con la misma precisión o mejor precisión que lo hacemos en un trimestre avanzado. Miren ustedes que la importancia es precisamente para poder dar una consejería prenatal previa y proyectarme a futuro lo que viene y saber que si es que tiene arteria umbilical única, desde ya tengo que hacer estudios adicionales para ver qué compromiso adicional trae este bebito. Recuerden, miren, si yo hago el diagnóstico, tengo que saber las anomalías asociadas y la ecocardiografía y el resto de estudios, el seguimiento, todo ello. Por eso es que es importante desde el primer trimestre hacer el diagnóstico.
Para llevar a casa lo siguiente, el hallazgo de arteria umbilical única en gestaciones únicas está asociado con múltiples resultados biológicos adversos, ya les mencioné, ¿no? DPP y todo ello, óbito fetal, restricción de crecimiento intraútero, incluyendo pequeña probabilidad gestacional y prematuros. La evaluación ecográfica de las arterias umbilicales debe hacerse desde el primer trimestre, en ecografía de tamizaje, primer trimestre. La presencia de arteria umbilical única en el embarazo gemelar debe ponerlos en alerta ante un marcador de alteración en el crecimiento fetal. Por supuesto, si sabemos que los gemelos un 60% van a ser prematuros, más aún si tiene arteria umbilical única alguno de ellos o los dos, pues hay más riesgo que acabe con prematuridad. Se deben enviar las placentas y el cordón umbilical a anatomía patológica siempre, por favor. El diagnóstico definitivo de arteria umbilical única lo da anatomía patológica, siempre. Debemos informar al pediatra del nacimiento sobre la presencia de arteria umbilical única y será el pediatra el que considere si es que pide o no exámenes adicionales, porque recuerden que un 7% de los fetos que tenían arteria umbilical única se les diagnostica alteraciones en la etapa postnatal que no se vieron en la etapa prenatal. Realizar la consejería prenatal adecuada a las madres y padres de acuerdo a los conocimientos adquiridos. Muchas gracias por el tiempo que me han dedicado. Encantada de responder sus dudas y sus preguntas.